Hola amigos de Factores de Poder, una vez más les doy las gracias por sintonizar este canal, por ver estos videos, por escuchar pues estos análisis, pero además les doy las gracias por sus comentarios, sus sugerencias, sus observaciones y sus críticas, que siempre son muy importantes. Acá yo no espero que ustedes estén totalmente de acuerdo o parcialmente de acuerdo con lo que yo digo aquí, pero sí es muy importante que si ustedes tienen un punto de vista distinto, por favor lo compartan en los comentarios, porque esto es lo que nos permite pues tener, vamos a decir, una relación más de dialéctica, más de tratar de entender de la confrontación de estas diferentes ideas, cómo podemos comprender lo que está pasando en Venezuela. Como siempre les digo, mi papel aquí no es de ser el justificador de una estrategia o simplemente el vendedor pues de falsas ilusiones y de falsas esperanzas. Es tratar de entender y de explicar con la mayor claridad posible qué es lo que está pasando en Venezuela. Otras personas, otros analistas, otros influencers y periodistas, en fin, lo hacen de otra manera. Ellos consideran que la forma de ayudar la causa venezolana es darle ánimo a la gente y seguir, digamos, aupando, ver en cada acción que se emprende, pues solamente lo positivo. Y nosotros creemos que esa es una forma engañosa que con el tiempo deja una frustración y una experiencia que conduce a errores. La semana pasada estuvimos comentando, analizando los desarrollos, pues las secuelas, el impacto de la salida de Edmundo González de Venezuela. Explicábamos por qué nosotros pensamos que esto es más un destierro, que su salida fue condicionada, que la negociación, pues es una negociación que lo que hace seguramente es intentar ponerle más ataduras al papel que Edmundo González pueda jugar, pero también advertíamos que no se puede presentar esto como en términos de que es una victoria en contra del régimen chavista. Si nosotros queremos evaluar si una acción específica está teniendo en su desarrollo algún impacto sobre ese adversario, en este caso sobre el régimen chavista, bueno, habría que preguntarse si el régimen chavista, producto de ese evento, es hoy más o menos fuerte que lo que era ayer. Sin duda que hay muchos problemas. Sin embargo, estos problemas que rodean a todo el entorno y a toda esa configuración, a ese ecosistema criminal en el cual se soporta el Estado chavista, estos problemas hasta ahora no han demostrado ser lo suficientemente potentes para lograr una implosión, que se den las condiciones de un derrocamiento. Inclusive podríamos decir más aún que hay más bien condiciones que apuntan en otra dirección. Por eso también hemos pensado y siempre lo hemos planteado como algo que no se puede descuidar, y es el impacto y las secuelas que pueden tener, digamos, la presencia, la opinión que otros países tienen sobre lo que pasa en Venezuela, aunque esto, pues, digamos, es una situación que plantea un debate mucho más complejo, porque ningún Estado se va a declarar en guerra con el Estado chavista simplemente por buscar, vamos a decir, o promover la libertad en Venezuela. Entonces, las realidades de la geopolítica también condicionan qué tan lejos están dispuestos los países a llegar. Por eso es que nosotros vemos cómo la gente se frustra, la gente se desencanta, dice, bueno, ¿cómo vemos, por ejemplo, una extraordinaria demostración de franqueza por parte de María Corina Machado, cuando prácticamente le dice a los Estados Unidos, ustedes deberían hacer mucho más? Por supuesto que sí, deberían hacer más, porque ella sabe y todos sabemos que los Estados Unidos no está haciendo lo suficiente. No vamos a decir acá en este programa que no lo hace porque no quiera, porque no es un tema de querer o no querer, es un tema de qué conviene a la política exterior norteamericana, y a partir de esa evaluación de conveniencia se establecen los intereses, y esto es lo que contribuye a crear una política. Por eso es que nosotros hemos visto en los últimos meses esa conducta más bien ambivalente de los Estados Unidos, donde por una parte le trata como de picarle el ojo, le hace un guiño a la oposición, a María Corina y a Edmundo González, pero de pronto hace algo que, digamos, que en la política real se traduce
en términos de entendimiento con el régimen chavista. Entonces, este no es el tema que yo quiero presentarles esta semana, pero para, digamos, afinar este comentario, es necesario decir que la política de los Estados Unidos frente al régimen chavista es una en la cual le expresa simpatías a la oposición en su lucha, dice las cosas que nosotros los venezolanos queremos escuchar, pero que al mismo tiempo emprende acciones concretas tales como renovarle y ampliarle el campo de acción a la licencia de la Chevron para que siga actuando en Venezuela. Y así pues se pueden enumerar otras decisiones que el gobierno norteamericano, la administración de Biden ha tomado de acuerdo a su propia evaluación del problema. Pero lo que yo quiero llamar la atención esta semana y presentarles a ustedes para la discusión es cómo resulta inevitable, a pesar de que desde el ámbito del bloque opositor, desde la MUD y quienes están con María Corina y la propia María Corina hacen un esfuerzo extraordinario por mantener viva esa esperanza, nosotros hacemos un cuestionamiento de que esa esperanza debe estar anclada en elementos materiales reales y no simplemente en una aspiración metafísica ambigua, indefinida, de decir vamos hasta el final, pero no se sabe ni cuál es el comienzo ni cuál es el final de esta lucha. Y aquí podemos invertir, gastar o perder horas tratando de explicar que el final significa una cosa, que significa otra. Podemos también discutir qué significa cobrar o no cobrar, pero hay algo de lo cual no nos podemos escapar y María Corina tampoco se puede escapar. Y eso es algo que se llama la realidad. La realidad son esos eventos, esos fenómenos que están ocurriendo y en algunos podemos incidir y en otros no. Y entonces con eso tenemos que trabajar. Uno de estos eventos que está ocurriendo en este momento en Venezuela es que producto de la acumulación de esta frustración de 25 años, pero también producto del miedo que hay frente a la represión del régimen chavista, un miedo que se potencia y se multiplica por el hecho de que no existe un plan, no existe una estrategia por parte del bloque opositor de la MUD o de María Corina Machado para proteger la integridad física de la gente que se involucra en las protestas. Entonces, eso explica con toda razón que ya las últimas jornadas públicas que se han convocado, pues cada día es menos gente, no porque la gente haya perdido el ideal, la esperanza o las ganas de luchar por Venezuela, sino porque cómo se le puede pedir a la gente que vaya a una protesta pacífica que lleve a sus padres, a sus ancianos, a los de la tercera edad, a las madres y a los niños, y resulta que estamos en un estado de no derecho, mejor dicho, estamos en el régimen chavista, no hay garantías para proteger la vida de nadie, ni de los niños, ni de las mujeres, ni de las personas de la tercera edad. Entonces, en esas condiciones donde cualquiera puede ser víctima de una bala perdida, cualquiera puede ser víctima, y ustedes lo han visto, hay personas que no son dirigentes, pero son personas que se involucran y participan porque la gente realmente quiere salir del chavismo. Bueno, hay muchas de estas personas que forman parte de los miles de venezolanos sin nombre y sin rostro que están presos y que nadie sabe que están presos porque como no son personas conocidas, bueno, detenidos simplemente porque fueron identificados por alguna gente del chavismo y los meten, los detienen. Entre ellos inclusive hay niños. Esta situación, por supuesto, este tema del miedo que no se puede desestimar, no voy a ser yo quien les diga que bueno, que entonces si nos paralizamos por el miedo, entonces no podemos hacer nada. No, el miedo es, digamos, es la respuesta orgánica, es la respuesta biológica del cuerpo que permite preservar la vida. Entonces, un miedo correctamente administrado que forme parte, por ejemplo, de un plan, de una campaña, de un plan que tenga, que por lo menos en sus postulados incluya la defensa de la integridad física de las personas que están participando, bueno, ese es un miedo que podría ser sumamente útil
para la causa y para la acción política. Pero es que justamente la ausencia de eso, esa incertidumbre que la gente sale a las marchas y bueno, después cada quien se va a sus casas con la angustia de no se sabe si los van a detener o no. Todo esto forma parte de esa manera informal, indefinida, como el bloque opositor ha manejado esta etapa. La gente pensamos que efectivamente se perdió una magnífica oportunidad, el momentum que se logró en las horas siguientes al 28 de julio, que era la manera, era cómo se puede luchar sin ir a la calle. Pero por supuesto, con lo que yo les acabo de decir, también cómo se puede ir a la calle si no hay garantías para preservar la vida. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el 29 y el 30 de julio de este año, el régimen chavista no estaba esperando a la gente en la calle. Desgraciadamente, la orientación táctica y estratégica de la oposición ha venido actuando como apagafuegos, como una camisa de fuerzas, que en lugar de liberar la energía de la gente para salir a la calle en el momento en que esto ocurría y que era una sorpresa para el régimen chavista, como se pudo ver, porque no tuvieron capacidad de respuesta, bueno, en lugar de hacer eso, en esas horas, la oposición más bien llamaba a la prudencia, a la calma, y apostaba pues a ponerle como una especie de camisa de fuerza a esa energía de la gente. Ustedes lo vieron, yo lo vi, gente en Caracas espontáneamente saliendo, y que ese momentum no se haya aprovechado es una de las mejores evidencias que nunca hubo plan, ni hay, ni habrá un plan, porque eso tenía que tener un direccionamiento. Y esa es la crítica que siempre le hemos hecho a el bloque opositor y a María Corina Machado, que es necesario tener, digamos, una orientación. Por supuesto, hay personas que van a decir, no, eso es una estrategia muy bien pensada, eso ya está planificado, ya sabe lo que está haciendo. Y bueno, estamos en realidad es frente a una cadena de improvisaciones donde el último grito de esperanza pareciera ser que es apelar una vez más a esa situación ambigua llamada la comunidad internacional, que como ya sabemos obedece a otros, primero que es un ente que no existe, es algo que no, que lo que hay son países con intereses particulares y estos países pues evalúan muy bien cómo se involucran en el tema de Venezuela. Todo esto ha generado una situación, como decía anteriormente, no solamente de miedo, sino de incertidumbre, porque la gente se comienza a replantear, bueno, entonces, ¿para dónde vamos con esta lucha, no? El drama que tienen hoy los venezolanos que están dentro de Venezuela es que están sometidos por una parte a los rigores de la barbarie chavista, a los rigores que significa tener que no vivir, sino sobrevivir en un país donde prácticamente no hay electricidad, agua, bueno, no hay maneras, digamos, de procurarse una vida digna porque la gente es buscando la forma de conseguir algo de comida. Eh, digamos, la constelación de carencias que hay en Venezuela realmente pone a los venezolanos contra la pared. Y por supuesto, contra eso es que la gente, incluidas las clientelas chavistas, votaron el 28 de julio y hasta los militares. O sea, esto fue una expresión que tomó por sorpresa al régimen chavista, pero sin duda pues conduce también a la desesperanza y a la impotencia el saberse parte de un régimen político donde no existen garantías para la vida, menos aún para la participación política, y donde se nos ha tratado de imponer que, bueno, la única manera que hay es aceptar la ley que impone el chavismo, arrancando o comenzando con la Constitución del año 99 y pasando por todas estas instituciones que operan en una especie de pseudo legalidad donde hacen lo que les da la gana. No voy a ser yo quien les vuelva a repetir qué fue lo que pasó con el Tribunal Supremo de Justicia. Cambian las leyes, cambian, digamos, las sentencias. Bueno,
Frente a este cuadro que golpea a los venezolanos, por supuesto, lo que se ofrece como una alternativa tampoco termina de concretarse porque viene de una manera un poco, es como podríamos llamar, es un pequeño caramelo envenenado. Es decir, bueno, para salir del chavismo, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a elecciones organizadas por ellos, con las leyes de ellos, con las autoridades de ellos, y ya hemos visto lo que ha pasado. Esto lo que plantea es que una vez más esa estrategia de buscar soluciones dentro de un régimen que cada día se parece más a un régimen fascista que a otra cosa, es una estrategia que no puede continuar porque lo que ha llevado no solamente es al desgaste de la lucha ciudadana, sino que además ha llevado y ha contribuido a que producto de su fracaso, producto digamos, de ser una política que es absolutamente inviable y que no permite realmente construir una estrategia para sacar del poder al chavismo, bueno, las personas comienzan a tomar decisiones tales como abandonar el país. Por eso es que hemos visto que en las últimas semanas, después del 28, y por supuesto en los últimos días, vuelve otra vez el tema de las personas que están abandonando Venezuela, justamente al verse atrapados frente a ese dilema de ser, bueno, de creer, de tener que soportar los rigores del régimen chavista y confiar una vez más en las esperanzas o en las ilusiones que ofrece la falsa oposición, que simplemente ahora es un discurso que se limita a proclamar, digamos, a declarar de manera taxativa que Edmundo González va a ser juramentado el 10 de enero del año 2025. Y cualquier persona que no necesita ser un informado de la política ni ser un especialista en estos temas, tiene el derecho a preguntarse, pero bueno, señores, ¿cómo se va a juramentar Edmundo González el 10 de enero del año 2025 como presidente de Venezuela si las Fuerzas Armadas las controla el chavismo, si las instituciones las controla el chavismo, si existe un cuadro internacional que en lugar de tratar de involucrarse, lo que hace es que prácticamente tolera y es permisivo con el régimen chavista? Entonces la pregunta es, bueno, no solamente qué vamos a hacer desde ahora hasta el 10 de enero, qué es lo que se le pide a la gente, aparte de confiar ciegamente en un liderazgo que no ha demostrado entender lo que está pasando y en una estrategia que es prácticamente inexistente. Toda esta constelación, digamos, de problemas y digamos, todo este cuadro se nos presenta en realidad como un incentivo para personas que están decidiendo en este momento abandonar el país. Nadie podrá decir que es que yo estoy empujando a que la gente se vaya, porque en realidad la gente toma las decisiones que considere convenientes. Yo lo que estoy haciendo es constatar que frente al fracaso del régimen chavista y frente al fracaso de la falsa oposición en su estrategia de tratar de sacar al chavismo jugando con las propias reglas de juego del chavismo, eso a lo que ha conducido es a mayor desesperanza, a mayor frustración, y ese es quizás el detonante más potente que existe en este momento para que muchas personas estén no solamente pensando, sino tomando las acciones que conducen a abandonar el país. No, nadie le va a criticar al Mundo González que haya abandonado a Venezuela. Fue obligado, como también han sido obligados esos más, casi ya ahora, decíamos 8, pero ahora son prácticamente más de las cifras que se manejan extraoficialmente, casi 10 millones de venezolanos que no abandonaron a Venezuela, vamos a decir, voluntariamente, celebrando la salida del país, sino que fueron obligados por las circunstancias materiales que se están dando en Venezuela, que hacen la vida prácticamente insoportable. Entonces a estos venezolanos tampoco les podremos criticar, como no se lo criticamos a Edmundo González, que en lugar de quedarse luchando por Venezuela,
ellos hayan tomado la decisión de luchar por sus familias. Y este es un tema que entendemos que es sumamente delicado, es sensible, porque entonces, bueno, el balance de esto es que en realidad cada día es menos gente dispuesta a participar en una lucha de esta magnitud, pero acá es cuando nosotros pensamos que el liderazgo de ese bloque opositor tiene que comenzar a hablarle claro a la gente. Y como siempre lo hemos dicho, ese hablarle claro comienza por hacer un diagnóstico de la realidad, y ese diagnóstico tiene que partir de pisar la realidad, poner los pies en la tierra. No seguir, digamos, jugando en esos participando en esos juegos retóricos de una frase aquí, una frase allá, y entonces, o de salir pues a condenar y a satanizar a cualquier persona, como varias personas en este canal, Factores de Poder, que hacemos críticas no porque estemos apostando a que el chavismo se quede en el poder, sino más que queremos justamente es cómo se puede construir una estrategia que nos permita sacar de raíz al chavismo, y no cómo nos volvemos a embarcar en otras elecciones, como por cierto ya están pensando algunos que acompañaron a María Corina, que bueno, ya en el 2025 hay elecciones, y ese siempre es el señuelo que el régimen chavista le pone a la falsa oposición, porque saben que necesitan alimentar a sus clientelas, y saben que esa es la manera de poderlos enganchar para saltar otra vez más, saltar esa fase y avanzar a la fase siguiente, pasar la página, que es en realidad lo que está buscando el chavismo. Nosotros vemos como algo realmente preocupante, no solamente por las condiciones de vulnerabilidad que rodean a los venezolanos que están saliendo hoy de Venezuela, sino también por en qué condiciones está quedando, digamos, las fuerzas que son necesarias para dentro de Venezuela contribuir a sacar al régimen chavista del poder. Si algo podemos hacer, si no hay nada que podamos hacer, si algo podemos hacer los venezolanos, que decimos con toda razón que queremos salir del chavismo, pero ni tenemos ni sabemos usar las armas, por lo menos lo que podemos hacer es educarnos políticamente, entender el problema y tener una posición más crítica con esas personas que quieren seguir ejerciendo posiciones de liderazgo, pero que lamentablemente lo que han hecho es plantear estrategias que van de un punto ciego a otro punto ciego, de ningún lado a ninguna parte.